Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues ya estamos aquí otra vez con este especial grupeta, presentación del Giro de Italia 2026 y en los últimos 5 minutos también os comentaré un poquito por encima el Giro de Italia Women 2026 porque se presentaron el mismo día. 109 edición del Giro de Italia y el primer titular que yo daría es que es un recorrido que se parece mucho al del último Tour de Francia. Yo diría que tiene similitudes con ese recorrido del Tour del año pasado, donde se presentan pocas etapas de alta montaña y todas ellas bastante separadas unas de otras. Y yo creo que es una clara posición del organizador para intentar que la carrera esté lo más controlada posible hasta los últimos 3 días, para que puedan suceder cosas. Pero bueno, ya sabéis que muchas veces se hace una cosa así, al final te sale el tiro por la culata. Pero bueno, sobre el papel, lo que han puesto los organizadores del Giro de Italia, yo creo que es eso, una carrera bastante controlada. Le llaman, he podido leer por ahí, recorrido moderno, porque según parece son los recorridos a los que nos tenemos que ir acostumbrando en los próximos años. Se han puesto de moda este tipo de recorridos, es decir, una primera semana donde casi no pase nada o haya un día puntual, una segunda semana donde ponen por allí una crono con alguna cosita ya, y luego la tercera semana donde en principio estalle todo, pero tampoco de la manera que lo hacía antes el Giro de Italia, ¿no? Porque recordar que antes a lo mejor de 6 días en la tercera semana, 4 eran de altísima montaña. No sé si volverán algún día esos míticos finales o esas etapas míticas que había, no sé si de hace 10, 15 años, no me quiero ir más atrás en el calendario de lo que vivimos cuando éramos jóvenes, pero me parece a mí que es lo que nos toca, vamos a decir, sufrir, vivir. No sé, me da que es complicado en los próximos años que haya un cambio. También, yo, nada más viendo así en el recorrido, creo que hay etapas demasiado similares. Es decir, para un perfil muy concreto de corredor. Una etapa siempre con una cota cerca de meta para complicar el sprint, para que sea un poco tema puncher, tema explosividad. Y me parece que al final eso, no sé, también aburre un poco, ¿no? Es decir, a lo mejor sería mejor meter un buen puerto en medio de la etapa para que pudieran quizás romper, pasar cosas. Pero no, ya lo veréis, las etapas, hay muchas etapas muy similares. Como novedad, pues una novedad porque por un lado nos alegramos, pero por el otro no, creo yo, ¿no? Porque hay una crono larga de 40,2 kilómetros, poco usual en los últimos años que haya una crono con esa distancia. A mí la verdad es que celebro que haya una crono así, pero me hubiera gustado que en la primera semana también hubieran metido otra crono más de unos 15 para pedir unos 20 kilómetros y que no fueran cronoescalada, por supuesto. Y creo que le hubiera dado pues un punto más interesante a corredores tipo Evenepoel contra corredores más escaladores. Me da a mí que hubiera sido como hace unos años, ¿no? Que ese diferencial que había de crono hacía que tuviéramos incluso dudas, ¿no? De quién pudiera ganar una gran vuelta, si unos o los otros. Me parece que, bueno, por un lado, bien, 40,2, por el otro, me ha faltado una crono más. 49.150 metros de desnivel, 3.000 metros menos que el año pasado, eso sí, 4.000 más que hace 2 años. Se podría decir que está en una media. Los números así grandes serían 2 finales en alto en la primera semana, luego lo comentaremos un poquito más, un final del alto en la segunda semana, más una crono, y 3 finales en alto en la tercera semana, 2 de ellas en las últimas 3. Si sumáis todo, 3, 4, 5, 6 finales en alto. Por tanto, no es que haya muchos finales en alto, que yo tampoco es que creo que tengan que haber muchos más, pero sí que creo que carece de unas buenas etapas de media montaña donde se pueda, pues eso, romper, o una etapa de alta montaña sin que acabe en un final en el alto. Yo creo que ahí sería un pero que le podríamos poner a este Giro de Italia. También solo un día se superan los 2.000 metros y ya sabéis que esa barrera es siempre psicológicamente importante y es en la etapa reina, en la 19. Yo creo que de nuevo el organizador se quiere proteger de las adversidades climáticas porque muchas veces pues ya lo hemos visto, ¿no? Han preparado etapones con puertos colosales de más de 2.000 metros que luego no se pueden pasar por una cuestión básicamente de nevadas
o heladas o cosas así, ¿no? Pero bueno, también se echa de falta y yo creo que, oye, sobre el papel, para mí se debería arriesgar, poner algún puerto más de 2000 metros y luego, como siempre habíamos comentado, acordaros que lo habíamos comentado con Jordi hace ya unos años, que se tiene que tener un plan B. Siempre hay que tener un plan B. Y entonces el plan B, pues podría ser la etapa que nos presentan ahora. Es decir, el plan A es ambicioso, el plan B, lo que nos presentan ahora. Y a lo mejor incluso en la presentación, poneros sobre la mesa, es la etapa plan A, si hay buenas condiciones meteorológicas, y esta es la etapa B, si las condiciones meteorológicas no dejan pasarle ese puerto. Y ya veríais, como eso haría que fuera todo muchísimo más claro. Se puede decir que sí, que el Giro tiene dureza, por supuesto, es una vuelta por etapas de 3 semanas, y hay, pues eso, casi 50.000 metros de desnivel, pero que está un poco difuminada durante los días, sin que haya una etapa, quizás la 19, donde pueda romperse todo, ¿no? Con todo, como siempre digo, como siempre se dice, los ciclistas son los que hacen los recorridos, pero también creo que el organizador tendría que poner sobre la mesa el plan para que los corredores pues fueran atrevidos y quisieran hacer cosas, porque si te pones una etapa llana no vas a querer hacer nada, si te pones un buen encadenado, pues quizás hables con el equipo y decidas hacer alguna estrategia de equipo para poder romper la carrera. Si queréis, sin entrar en mucho detalle, porque tampoco es el motivo, es decir, simplemente es una pincelada de cómo veía yo el recorrido de este Giro de Italia. Vamos un poco, etapa por etapa, así con los titulares. Ya sabéis que la salida es en Bulgaria, que allí hay tres etapas y es una gran partenza un poco descafeinada, porque la primera etapa va a ser un sprint. La segunda etapa sí que es una etapa quizás para punchers, velocistas que pasan cota, porque hay una cota al final de la etapa. Es este tipo de etapas las que os digo que veremos muy repetidas, que las voy a decir muchas veces. Sí que pueden pasar cosas, pero vaya, yo me imagino aquí un Mads Pedersen pasando tranquilamente y llevándose la victoria. Y la tercera etapa, aunque hay un puerto en mitad, no creo que sea que vaya a hacer diferencias ese puerto y se va a llegar otra vez al sprint. Llegamos ya al lunes extra que se ha conseguido, por eso de la gran partenza, que será de descanso, y luego ya nos vamos a la etapa número 4. En la etapa número 4 es una etapa para la fuga. Hay un puerto más duro a mitad de etapa y podría ser para la fuga o quizás un sprint seleccionado, dependiendo del ritmo con que se pueda subir ese puerto. Pero yo creo que también puede pintar fuga. La etapa número 5 es similar a la cuarta, aunque sin tanta dureza, y sí que es verdad que tiene como mucho falso llano al final del recorrido, y eso le puede dar un poquito de emoción, ¿no? Por aquello de que los falsos llanos siempre cuestan, ¿no? Sobre todo de restar tiempo, ¿no? Y más si es en pelotón. La sexta etapa es la llegada clásica a Nápoles, por tanto toca sprint o toca resbalarse por las calles de Nápoles, que ya sabéis que siempre hablamos de esas calles de Nápoles que parecen que brillan, ¿no? Porque están tan desgastadas que brillan y han provocado bastantes caídas. Y como estáis viendo, estamos yendo desde el sur de Italia, hemos ido del sur de Italia hacia el norte. Séptima etapa, la primera etapa, digamos, de las 5 que hay importantes en este Giro de Italia. Esta es la séptima etapa. Es una etapa que no es unipuerto, pero casi que se le podría considerar como unipuerto. ¿Por qué? Porque tiene 246 kilómetros. Por ahí vamos bien. Curiosamente, la más larga de este Giro de Italia. Creo que son 4 o 5 las etapas que pasan de 200 kilómetros. Bueno, en concreto una es 200, por tanto no pasa, pero que llegan a 200 kilómetros. Y esta lo tiene. Por tanto, por ahí me gusta mucho. 246 kilómetros. Y luego, pues el final en el Blomhouse, ya sabéis que es un puerto importante, un puerto interesante, 13,6 kilómetros, el 8,4%, porque se sube por la vertiente más dura, que es la de Roque Morris. Por tanto, ojo, la considero yo de las 5 más importantes, la tercera más importante, sobre todo por el kilometraje y por el final. Yo creo que aquí podría haber las primeras petadas, los primeros descartes del Giro de Italia. Además, yo creo que es un puerto donde se pueden hacer diferencias.
No fue así, por ejemplo, en 2022, cuando ganó Jai Hindley, que todo estuvo un poquito controlado y se llegó con pocos segundos, pero quizás sí en 2017 cuando ganó Nairo Quintana, o si recordáis el de 2024 con Neve Bradbury en el Giro femenino, que también fue una etapa muy guapa. Siempre la recordamos, esa etapa de Neve Bradbury. Yo creo que puertos así de 13,6 kilómetros, 8,4%, yo creo que al final desgasta muchísimo más que no los puertarracos esos que al final es a ver quién puede más. Aquí en cambio puede haber estrategias, puede haber ataques, puede haber desgaste, puede haber una colaboración de algún compañero y se puede llegar a hacer alguna cosa. Como veis, nos quedan todavía 2 días para acabar la primera semana y de momento el único invite que hemos tenido es esta 7ª etapa. La 8ª etapa, pues para Puncher, con varias cotas al final del recorrido, yo creo que es una etapa divertida, que incluso, bueno, no sé si la fuga podría llegar, pero también se la podría jugar la fuga. Y la 9ª etapa es un final en alto, en Corno alle Scale. No es un superpuerto, me parece que lo miré antes de venir a grabar, sobre el 5% de desnivel. Por tanto, yo creo que ahí puede llegar un grupito bastante importante, 10-15 corredores a jugarse la etapa. Y aquí el último ganador, la única vez que se ha subido, como mínimo la única que yo he encontrado, es en 2004, que ganó Gilberto Simoni. Luego ya toca día de descanso, ya tenemos una primera semana, como veis, con el Blockhouse, es decir, que va a estar todo como muy controlado. Imaginaros que haya, yo que sé, el día 4, una etapa de aquellas, una fuga medio bidón, donde un corredor, pues yo que sé, como un Juan P. López, consiga llevarse unos buenos minutos, en el Blockhouse puede aguantar, es decir, que se puede llevar unos buenos días de maillot de maglia rosa. Pero llegamos a la etapa número 10. Aquí estamos otra vez con una de las etapas importantes, ¿vale? Esta etapa número 10 porque es la crono. La crono llana, súper llana, es decir, que aquí no va a haber ningún puertecito por medio que la pueda, pues eso, como se dice, tener un viaje, ¿no? Es decir, no. Es decir, son 40,2 kilómetros llanos y por tanto yo creo que es una crono para los súper especialistas y para que se puedan sacar tiempos, sobre todo para, pues eso, los más escaladores, ¿no? Que sufrirán mucho más. Aunque, como estamos acostumbrados a tener a Pogačar y Vinegas, que también se defienden bien en crono, pero en principio aquí, si estuviera un Evenepoel, debería sacar un minutito y medio o más, porque es una crono que le viene que ni pintada a Evenepoel. Ojo, que además viene después del día de descanso y ya sabéis que esos esfuerzos después del día de descanso suelen pasar alguna factura. La etapa número 11, final con cotas, punchers, sprint seleccionado o quizás la fuga, por aquello de que antes teníamos la crono, se ha hecho un buen esfuerzo, la gente está cansada porque una crono de 40 kilómetros al final también acumulas cansancio porque vas a tope durante 40 kilómetros y podría ser también un buen día para la fuga. La etapa 12 más o menos igual que la anterior, aunque aquí he apuntado que es territorio Milán-San Remo, aunque no se sube el pollo ni mucho menos, simplemente que están por allí, por la Liguria, dando vueltas. La etapa número 13 más suave, cota casi al final, posible selección de sprinters, se llega a Birmania, a la casa de Filippo Ganna, yo lo veo aquí ganando y todo, porque le han puesto ahí una cota, me parece que de cuarta categoría, ahí antes de llegar a Birmania y bueno, ahí se puede seleccionar quizás un poquito, pero bueno, Jonathan Milan no creo que tenga problemas en hacer esta etapa o Olaf Koig tampoco creo que tenga problemas, Jasper Philipsen tampoco creo que tenga problemas, es decir, que veo a los sprinters que pasan cotas llegando bien a esta etapa. Etapa 14, otra de las etapas apuntadas como importante, pero ya no como la de Blockhouse, porque aquí sí que hay 5 puertos, lo que pasa es que están comprimidos en 133 kilómetros, que por ahí ya vamos mal, es decir, poca distancia, y sí que hay un final en alto que se llama, la cota se llama Pila, 17 kilómetros al 7,3%. Oye, no está mal el kilometraje de esa subida y no está mal el 7,3% porque es aquello que decimos, ¿no? Que aquí pueden jugar compañeros de equipo para que tú puedas atacar. Se llegó en 1992 en el primer Giro de Miguel Indurain y ganó Udo Bols escapado. Yo creo que, lo que digo, para mí le falta más kilometraje a esta etapa y además siendo el único final en alto en esta segunda semana. Y al final, la etapa número 15, se llega a Milán, se llega en domingo y se llega al sprint.
Yo no sé a quién le entra en la cabeza que se tenga que poner un sprint en domingo, pero parece que eso es el modernismo del ciclismo actual. Lo estamos viendo últimamente, que los domingos se pone una etapa al sprint. Yo no sé si es, en este caso, claro, siendo Milán, quieren vender otra vez la Catedral de Milán y la quieren vender después de que te levantes de la siesta. Pero bueno, allá ellos. Día de descanso y llegamos ya a la última semana, que en principio debería ser la decisiva, porque hasta aquí pues casi no ha podido pasar nada. Etapa número 7, Blockhaus, etapa 10, la crono, etapa 14, el final en Pila, pero aún yo creo que hay muchísimo terreno todavía para que pasen cosas. Etapa 16, después del día de descanso se llega al Alto de Cari, es un final de 10 kilómetros al 8%, antes hay algunas cotas de tercera, pero aquí está otra vez el mal, 113 kilómetros, solo 113 kilómetros. A mí me parece bastante ridículo, además después de un día de descanso. Después de un día de descanso, métele 200 kilómetros y así pasan cosas. Con 113 puede ser que pasan cosas, ya lo sabemos, los ciclistas son los que hacen las carreras. Sí, lo sabemos, lo decimos 1000 veces, pero sobre el papel pinta más 200 que 113. Aquí se llegó en el Tour de Suiza en 2024, donde ganó Adam Yates. La etapa 17 es para punchers, o yo diría que también para fugas, porque aquí ya el pelotón seguramente irá más desgastado y habrá menos control. La etapa 18 claramente para sprinters. Y llegamos a la etapa reina, la etapa 19, estamos en las Dolomitas. Es una etapa, por eso, solo de 151 kilómetros, solo. Eso sí, tiene 5.000 metros de desnivel en 6 puertos, por tanto, a ver, todo muy concentrado, pero me faltaría kilometraje. Yo creo que si esta etapa le metes 200 kilómetros, entonces sí son de aquellas etapas que recordamos toda la vida. Cosas interesantes, que de la mitad de etapa para arriba tenemos el paso de Jau, que es la cima Kopi, 2.233 metros. Yo creo que puede ser fundamental no para decidir la carrera, sino para el desgaste, es decir, para poder hacer un buen desgaste, un buen trabajo de equipo, dejar las piernas un poco duras a los corredores. Luego se sube el Falsarego, que es 2.105 kilómetros, y son las dos únicas subidas por encima de 2.000 metros en este Giro, ya os lo he comentado antes, que solo hay estos dos puertos. ¿Y dónde termina la carrera? Pues termina en un puerto que se llama Piane di Pezze, 1.451 metros, es un segunda, no es que tenga mucha entidad, pero bueno, como venimos de ese paso de Jau, de ese Falsarego, pues a lo mejor vienen con las piernas un poco cansadas y pasa como pasó el año pasado en Sestries, ¿no? En un puerto donde nunca pasan cosas y Sat del Toro se deja el Giro de Italia. Por tanto, quizás este Piane di Pezze pueda ser más importante de lo que parece. Aquí, por ejemplo, en esta subida final ganó Marco Pantani lo que sería luego ya su primer Giro amateur en 1992 y nos tenemos que remontar a la única vez que ha venido, como mínimo la única que he encontrado en Pro Cycling Stats, y es a 1975 donde ¿quién ganó? Roger de Blaming, es decir, fue aquel año que vino a hacer el Giro de Italia, pues Roger de Blaming ganó en este puerto. Etapa número 20, que es la última etapa, digamos, de montaña, estamos en los Alpes, son 199 kilómetros y hay un doble ascensión al Piancavallo, que son 14,3 kilómetros al 7,9%. El problema es que entre una subida y la otra del Piancavallo, es decir, se sube el Piancavallo, se baja y luego hay 24 kilómetros de valle, que eso quizás le puede cortar las alas a algunos de los que quieran atacar un poco de lejos. Yo espero que no sea así, que se pueda hacer un trío, un cuarteto, que puedan pasar el valle juntos, pero ya sabéis que no suele pasar, que lo que se hace es guardar un poco la ropa, bajar el puerto, pasar el valle todos juntos y que sea lo que Dios quiera en el último puerto. Es una subida que seguramente los que tengan más memoria, yo no tengo memoria, pero bueno, buscas, lo apuntas. Mikel Landa ganó aquí en 2017, también Nairo Quintana se vistió de rosa, y también aquí ha ganado Marco Pantani en 1998 y Theo Egan Han ha sido el último que ha ganado en 2020. Y nos queda la etapa 21, que es la llegada a Roma. Llegamos a Roma, una llegada al sprint. Por tanto, si veis, de jornadas al sprint, claras, 2 jornadas al sprint claras, 3, 4... y diría que 5 etapas al sprint clara. No sé si me he dejado alguna por medio, creo que me he dejado, sí, la de Nápoles, 6
6 etapas al sprint, ¿eh? Yo creo que son bastantes etapas al sprint. Y luego hay muchas que también pueden ser para sprinters en grupo seleccionado por esas cotas que hay al final de la etapa. Bueno, no sé qué os parece a vosotros. A mí me deja un poco frío, pero bueno, siempre al final lo cogemos con ilusión por aquello de ver qué hacen los ciclistas y qué proponen los ciclistas. Pero así de primeras me deja bastante frío. Sobre corredores que me gustaría ver aquí, pues me gustaría ver un duelo Ayuso del Toro. Me encantaría poder ver un duelo Ayuso del Toro, mano a mano los dos, aunque no sé yo si Ayuso estará por la labor de volver al Giro de Italia, habiendo fichado por Lidl Trek, o a lo mejor, pues eso, queriendo ir por primera vez de verdad al Tour de Francia como líder. No sé si doblará a Ayuso. A Del Toro sí que lo veo con más posibilidades de venir al Giro de Italia. También yo creo que se puede ver por aquí a Vinegar y que no creo que le vaya mal este recorrido. Lo tiene entre ceja y ceja, que quiere ganar el Giro de Italia. Ha dicho que en una declaración, me parece esta semana o la semana pasada, que si solo tuviera que ganar una carrera más en toda su carrera deportiva, quisiera que fuera el Giro de Italia. Por tanto, lo tiene muy, muy, muy marcado. Y yo creo que es un Giro de Italia que, aunque tenga esos casi 50.000 metros de desnivel, se puede controlar bastante y el desgaste puede ser mucho menos que con otro tipo de recorrido. Lo digo por aquello de doblar con el Tour de Francia. Por tanto, yo no descarto que Vinegar esté por aquí. Y Evenepoel, pues eso, habiendo esa contrarreloj de 40,2 kilómetros, quizás si deciden doblar. Lo que pasa que también se está hablando que quería ir a Flandes, que quería probar en Flandes. Bueno, lo veremos estas próximas semanas a ver qué tal pinta todo ello, porque ya sabéis que todo está como un poco en el aire. Ahora sí que ya pueden hacer cábalas y me parece que de aquí pocos días, no sé si son 10 días, 2 semanas, tendrán también el recorrido de la Vuelta a España y así podrán decidir ya quién va a qué. Y no os vayáis en nada, 3 minutos, 4, os cuento así a grandes rasgos también que será el Giro Woman 2026. Se sale, coincide con el Giro, con el final del Giro, en la penúltima etapa del Giro coincide con que empieza el Giro Woman, aunque no hacen el mismo recorrido, simplemente que se encuentran en el tiempo. A mí me parece una buena cosa que se encuentren en el tiempo, porque yo creo que antes era como una locura, estaba todo como muy desordenado, la vuelta por aquí, el Tour por allí, el Giro por allí, y yo creo que así le va a dar como un poco más de peso a esta carrera, al Giro de Italia, y se va a ir pareciendo todo un poquito más a lo que sería el calendario o los propósitos objetivos del ciclismo masculino. Por tanto, del 30 de mayo al 7 de junio tenemos el Giro femenino. Y la primera etapa se sale de Cesenatico, que seguro que la conocéis porque es la casa del Pantani, del Pirata, y yo creo que es un homenaje que le hace el Giro femenino a el Pirata. Eso sí, empezamos con la primera, la segunda y la tercera etapa al sprint. No me gusta nada, en absoluto. En absoluto me gusta que la primera, la segunda y la tercera etapa empiecen el sprint. Como mínimo, ponme por medio alguna cosa. Pero bueno, es lo que han decidido. La cuarta etapa es una cronoescalada, la verdad bastante potente, son unos 12 kilómetros, con bastantes kilómetros al 10%, con picos del 14%. Se sube Nevegal, que aquí, por lo que he podido ver por ahí, Alberto Contador ganó en el Giro de 2011, en una etapa muy similar a esta. Por tanto, mira, ahí pinta bien. Creo que es un día donde se puede sacar tiempo, bastante tiempo, porque es una subida bastante larga, además con bastante pendiente. Por tanto, y viendo lo que viene después, puede ser muy, muy, muy importante. El quinto día es un día de media montaña. Yo he puesto aquí peligroso, porque no se gana un Giro, pero sí se puede perder. Hay 4 puertos muy cerca de meta, por tanto, en el ciclismo femenino, eso, cuando se ponen en plan guerrilleras, pues da mucho juego y se pueden abrir muchos huecos. El sexto día es un día al sprint, otra vez. El séptimo día es un día al sprint en un grupo seleccionado con 2 cotas en la parte final del recorrido. Por tanto, ya veis que tenemos como 5 etapas al sprint. Me parece que son demasiadas y que un poco desprestigian en cierta manera el recorrido de este Giro Woman 2026. Nos tenemos que ir a la etapa número 8, que es la etapa reina, que esta sí que será bonita de ver porque es como el final de la masculina del año pasado, porque se sube ese Finestre, se baja y se sube ese Estries,
Pasa que tiene 101 kilómetros. Bueno, veremos. Yo creo que es la etapa reina, la etapa decisiva. Y luego ya quedamos con la etapa número 9, que hay un puerto de primera mitad de recorrido, donde yo creo que se puede seleccionar. Y no sé, yo creo que aquí llegarán las más fuertes y se la jugarán. No creo que se pueda romper mucho más la carrera. Para mí, en conclusión, demasiado sprint. Le faltaría una etapa de media montaña y yo creo que le faltaría otra etapa con final en alto, o si no es con final en alto, con un buen encadenado, con unos buenos puertos, es decir, otra etapa más decisiva, porque aquí de etapas decisivas tenemos la 4 y tenemos la 8. No hay más. A mí me gustaría que hubiera una más para que fuera un poquito más, con un poquito más de salsa. Y ya está, y hasta aquí hemos llegado a este especial presentación Giro de Italia. Me encantará, por favor, dejádmelo en comentarios qué os parece el recorrido a vosotros del Giro de Italia masculino y qué os parece también, si queréis, el recorrido del Giro de Italia femenino. Pues nada, aquí tenemos ya, cierro el especial. Ya sabéis, si os ha gustado, ha sido muy rapidito, directo, al pie, le podéis poner un like, que se agradece, porque hay muchísima gente que se mira el tema de los likes y luego dice, pues mira, voy a entrar a escucharlo porque parece que ha gustado. No me alargo más. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.